Aquí entre todos nosotros estaba una ex cantante de Corazón Serrano. Ni cuenta te habías dado, ¿ve? Formaban la cola para ser arrojados y decía allí, infierno eterno, decía. Señor, subirás a escenarios ya no a hacer bailar a la gente, sino que cuando tú le adores, corazones se quebrantarán, corazones vendrán a los pies de Cristo. Eso me dice el Señor. Y prepárate para ese tiempo que viene, porque no ha sido en vano. Tengo algo con tu vida. Oh, Rebequiazo que le veréis. Este testimonio me impacta, hermanos. Aquí por aquí, papitos, aquí. Este testimonio me impacta. ¿Saben por qué, hermanos? Es que en los días de ayuno tiene que verse algo, hermanos. Tiene que ver testimonio, porque esto a ti también te impacta. Dices, wow. Aquí entre todos nosotros estaba una ex cantante de Corazón Serrano. Ni cuenta te habías dado, ¿ve? ¿Ya ves? Ni cuenta te habías dado. Y estos testimonios a uno le inspira, hermanos. ¿Le inspiras a qué? A que tú le creas a Dios. Estos testimonios a ti te inspiran, mujer, varón, a que tú le creas más a Dios. Y tú dices, si Dios restauró la vida de los hermanos, ¿cómo Dios no puede restaurar también a mis padres? Y si mi hermano también está en lo secular cantando, si Dios ha cambiado a la hermana, ¿cómo Dios no puede cambiar también a mi hermano, a mi hermana? Es que estos testimonios, hermanos, te inspiran. ¿Cuánto dicen amén? Y a su nombre. Yo sí quiero escuchar su testimonio, cómo llegó a los pies de Cristo. Imagínate, hermano, para que salgas de ese mundo. Para no ha sido fácil, ha sido duro, hermanos. ¿Por qué? Porque tiene que estar así, ¿sí o no? Tiene que mover para todos, ahí, dejar todo ese mundo para venir a los pies de Cristo. Ha sido un milagro de parte de Dios. Y a su nombre. Y a su nombre. Así es que, ¿cómo te llamas, hermana? Hermana Nancy, cuéntame tu testimonio. ¿Cómo saliste, hermano, de ese mundo? Tú has sido ex cantante, hermana. Tú debes cantar aquí lo mejor para el Señor. Uy, tu voz, imagínate, hermanos. Cuéntanos, hermana, ¿cómo saliste de ese mundo? Buenas tardes, hermanos. Les saludo en el amor del Señor. Sí, cuando yo empecé a cantar en la escuela cuando tenía 12 años, y así me hice conocida y por muchas agrupaciones, y hubo castings para Corazón Serrano, y cuando yo una vez me presenté, le hablé al Señor, al dueño, me fui al escenario, canté, y me dicen, queremos que cantes una vez más porque queremos contratarte. Y fue así, ¿no? Que subí al escenario, canté, me escucharon, pero en ese entonces Dios no lo permitió, hermanos. Varias veces yo me he subido y cantado en su escenario, pero Dios no ha permitido que yo firme un contrato, porque quizás Él sabía que si yo me iba ya no volvería a sus caminos. Era un propósito de Dios. En ese momento mi voz se apagó por completo, de un momento a otro. Llamé al teléfono de mi papá para que autorizaran, ¿no? Para que firmaran el contrato. Mi papá tampoco no quiso, se rehusó. Dijo que no, que primero eran mis estudios. Pero aún así yo permanecía, decía, algún día voy a entrar a la agrupación. Y pasaron los años, seguía cantando yo en otras orquestas. Y un día fue Dios quien me llevó a la ciudad de Argentina, al país, de Argentina. Ahí fue la primera vez que yo conocí a Dios, a la edad de 19 años. Me fui sin conocer a nadie, sin tener ningún familiar, solo con una amistad de mi mamá. Me fui porque quería estudiar, quería cantar en otro lugar. Entonces me fui, llegué allá, pero las cosas no eran como dice, como el hombre quiere, es como Dios quiere. Entonces me fui, llegué, me pasaron cosas que alguien, pues no, a veces cuando tú llegas al lugar de personas extrañas no conoces sus intenciones, ¿no? Entonces yo salí de ese lugar, de aquel varón, de aquella casa, y me paseaba en el parque, recuerdo, sin tener a nadie, solo con mi maleta. Pero sentía que detrás de mí había alguien que me cuidaba y me guiaba. Y decía, Dios mío, ¿a dónde me voy en un país que no conozco a nadie? Tenía dinero para volver, pero no quería volver. Entonces tomé un taxi y me llevaron. Hasta que un día mi hermano Jover pues contactó con mi mamá y conversaron que yo estaba en un país y había una iglesia de Segunda Jerusalén que él asistía en ese entonces. Contactaron con los pastores y me dieron
para ir a la iglesia. A las 7 de la noche yo bajé debajo de un puente en donde en ese lugar yo no conocía. Bajé en aquel lugar, en ese lugar violaban, mataban, asesinaban. Y yo bajé en el lugar, pero yo no sabía que ese lugar era peligroso, hermanos. Me escondía cuando pasaba una moto. Y de pronto las hermanas, las diáconas que enviaron, 2 mujeres, enviaron por mí. Pero cuando llegaron por mí no eran 2, eran 3, a las que yo vi y a las que yo saludé. Fue ahí cuando conocí por primera vez el amor de Dios. Y luego yo me aparté, hermanos. Después de 5 años, hoy recién llevo como 8 meses estando aquí en los caminos del Señor. Así como dice la hermana, que Dios te habla por sueños, te muestra cosas. Así fue conmigo. Y me decía, te voy a quitar la vida de tu primogénita si no te arrepientes de mi hijita. Bájate. Entonces fue un día que mis papás han venido a un matrimonio ya aquí en Puerto Maldonado. Tuve un sueño en el cual pues mi mamá se iba así con sus vestiduras hacia el cielo, se iba. Y mientras se iba decía, mis hijos se quedaron. Y entonces en eso, hermanos, yo empecé a bajar, a descender del cielo porque no podía ir con ella. Ya empezaba a bajar hacia la tierra y la tierra era diferente, ya era como el infierno. Veía a mi hermana que está en Lima con mis sobrinitos que no asisten a la iglesia. Ella la abrazaba, uno acá y el otro acá, y decía, ¿por qué no escuché la voz de mi madre? ¿Cuántas veces me habló del Señor y yo no le hice caso? Como dice, hermano, la Biblia, y es el crujir de dientes. Yo lo pude vivir en aquel sueño, lo pude palpar. Cómo lloraba esa desesperación de mis sobrinos. Y cuando veía al lado izquierdo, vi a mi hija que vino un espíritu, se lo llevó y formaban la cola inmensa para arrojarles al lago de fuego eterno. Cuando yo vi que formaba la cola mi hija, en esa fila habían ancianos, jóvenes, niños, adultos de todo tamaño. Formaban la cola para ser arrojados y decía ahí, infierno eterno, decía. Entonces yo pedía al Señor y empezaba a clamar, si tan solo me dieras una oportunidad, decía, Señor, para mí esto no es un sueño, si tan solo me dieras una oportunidad, yo volvería a tus caminos y nunca me apartaría, Padre. Y una voz me dijo, aquí no hay oportunidad, aquí no hay oportunidad, me dijo una voz. En eso empezaba a clamar, Dios mío, tan solo una oportunidad, decía yo. En eso oí una voz que me dijo, queda poco tiempo, y me desperté, hermanos. Desde ese momento me sentí, me quebranté. A mi pareja le dije, escúchame bien lo que te voy a decir. Aunque tú te molestes y te incomode, a mí no me va a importar, yo voy a volver a la iglesia, le dije yo. Con autoridad, como dice la hermana, con eso. Porque era para mí, mi cuerpo había vuelto, mi alma, mi cuerpo era una desesperación. Y fue así, hermanos, que a partir de ese momento y esperé el día martes, cuando entré a la iglesia, yo no podía hablar, hermanos, se me había hecho un nudo en la garganta, me sentía atada por completo en una silla. Salió el hermano a predicar la palabra sobre la lectura y fue claro que me habló cuando dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, oraren y buscaren mi rostro, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Esa palabra a mí me quebrantó y dije, gracias, Padre, a mí me has hablado, porque hoy he venido sin tener fuerzas para entregar mi vida, volver a ti, mi Señor. Y entonces terminó el culto. Los hermanos estaban por despedir y a mi cuñada, su esposa de mi hermano, le digo, Anita, le digo, porque no podía ni hablar. Estaba atada tanto de la garganta porque una voz me decía acá, no, es un sueño más como todos los que has tenido, 3, 4 días y te va a pasar. Y otra voz me decía, esta es tu última oportunidad, si no mañana ya no despiertas. Entonces en eso, hermanos, le digo, Anita, ¿cómo es para que se reconcilie? Le digo, apenas. Y me dice ella, ¿quieres reconciliarte? Sí, le dije así yo. Y sentí que se me desató de la garganta, de las manos, cadenas que estaba atadas, se me desató todo, me sentí libre en ese momento. Y fue en ese momento que fui, desde ese momento, hermanos, yo le sirvo a Dios. No fue fácil para mí,
porque yo quería volver a cantar a los escenarios, quería volver a cantarlos, pero Dios no permitió. Él quiere que yo lo alabe a Él, que mi voz sea para Él, la alabanza sea para Él. Y así aquí estoy delante de ustedes, también caminando en el mismo camino. Dale fuerte palmas al Señor. Es que Él tiene cosas grandes con nosotros. ¿Cuánto dicen amén? Y Dios tiene grandes cosas contigo, hermano. Y déjame decirte que falta poco para que puedas ya arreglar tu vida. Ya vas a salir de ese pecado. Y ese varón también va a estar igual a los pies del Señor. En el mundo, es que Dios nunca lo ha permitido que tú cantes para el mundo. El Señor quiere que tú le cantes a Él, le adores a Él, le sirvas a Él, le adores de todo corazón, pero a Él. Y el Señor va a levantar un ministerio fuerte contigo. Prepárate. Que el Señor te va a llevar a diferentes lugares. ¿A qué? Tú mismo vas a alabar al Señor con todo tu corazón y te va a dar inspiración de lo alto. Y tú serás una adoradora. Recuerda lo que el Señor te dice. Estas palabras no vienen de mí, vienen de lo alto, hija. De que tanto has anhelado, el Señor te va a dar inspiraciones, que con esas inspiraciones tú le alabarás al Señor. Subirás a escenarios, ya no hacer bailar a la gente, sino que cuando tú le adores, corazones se quebrantarán, corazones vendrán a los pies de Cristo. Eso me dice el Señor. Y prepárate para ese tiempo que viene, porque no ha sido en vano. Tengo algo con tu vida. Oh, Rebequia, que le veremos. Ok, taramaquia, sore bacandaraba, sore berebes. Yo usaré tus labios, me entonarás alabanzas. Yo inspiraré, yo mismo te lo daré. Solo tu voz me alabará, solamente a mí, dice el Señor. Subirás a escenarios, me adorarás. Pero hay algo que tienes que arreglar, dice el Señor. Que salga ya del pecado. Aléjate ya del pecado, porque yo te voy a dar inspiraciones del cielo. Y tú serás una adoradora que me adorarás en espíritu y en verdad. Desde muy pequeña has anhelado, pero no le he permitido, dice el Señor, que en aquellos tiempos se dé a todo eso. Lo que te he reservado para este tiempo. Yo haré cosas grandes en ti. Y obraré también en la vida de tu pareja, dice el Señor. No es el tiempo que te rindas, es el tiempo que te levantes, porque lo que yo quiero hacer contigo, nadie se lo espera, dice el Señor, porque para muchos serán. Oh, Ramazo quiere más. Oh, Ribasore Berebes. Es el Espíritu Santo, iglesia, que cuando Dios tiene algo trazado con tu vida, Él te va a traer los caminos de Dios. ¿Para qué? Para que cumpla el propósito que Dios tiene contigo. Porque si algo ha dicho en ti, lo va a hacer. Si algo ha dicho, lo va a cumplir. Si Él te ha dicho que va a cambiar ese esposo, lo va a cambiar. Si Él ha dicho que te voy a sanar, créelo. Créelo. Si Él te ha dicho que voy a usar tu vida, créelo. Si Él te ha dicho que te voy a levantar como un apóstol, como un profeta, como un predicador, créalo. Porque Él es el que cumple las promesas. Dale fuerte palmas al Señor, iglesia.